hermanos, debemos comprender a la luz de la Escritura. Y cuando yo empiezo a ver en la Biblia, me doy cuenta de ejemplos de personas que sin lugar a dudas, perdieron el don de Dios debido a sus decisiones carnales. Dios nos llama a nosotros a que nosotros entendamos que hay fallos que únicamente evidencian el estilo de vida de la persona y el estilo de cada actitud, de hábitos en el corazón de cada persona. El ceder a la carne siempre va a traer consecuencias negativas, siempre. El ceder a la carne a menudo va a provocar que nosotros suframos en un largo tiempo. Y aquí es el tema que la mayor parte del tiempo nosotros no logramos comprender. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Moisés y en Aarón, es algo tremendo porque ellos en una actitud carnal, en lugar de pedirle, como había sido la instrucción de Dios en el desierto de Sin, en lugar de hablarle a la roca para que la roca les diera agua, Moisés golpea la roca en una actitud carnal, en su impaciencia. Eso lo encuentra usted en Números 26. Y como resultado de la desobediencia, el Señor le niega la entrada a la tierra prometida a Moisés. Por una actitud carnal. Quiero poner el contexto de lo que son las actitudes carnales. Luego, cuando nosotros pensamos en el rey Saúl, un hombre que toma decisiones en sus propias manos en relación a ofrecerle un sacrificio a Dios en un lugar llamado Gilgal, que Gilgal quiere decir corte redondo, que me habla a mí de la circuncisión del corazón. Eso está en primer libro de Samuel 13:8. Saúl desobedece a Dios y no espera al profeta, y como consecuencia de su actitud carnal, Dios le quita el reinado. Cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, la historia de Jacob y Esaú, en un tema de la primogenitura de cada uno de ellos, de la bendición de la primogenitura, yo me doy cuenta de las cosas que pueden suceder cuando los creyentes seguimos nuestros instintos carnales en vez de seguir los principios de Dios. Y aquí esto es algo que verdaderamente es preocupante. Si me quieren acompañar, este va a ser el texto base que vamos a usar esta noche. Si nos vamos a Génesis capítulo 25, vamos a ver cómo es que los principios de Dios, y mire hermano, esto es algo que yo digo realmente tiene consecuencias verdaderamente desastrosas hasta cierto punto. Cuando yo empiezo a ver en la palabra de Dios y yo me doy cuenta de que lo que Dios está trayendo es que nosotros entendamos, Génesis 25, que nuestras decisiones, hermano, no deben ser basadas en la carne. Dice la Biblia así: amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Oiga esto qué tremendo. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Oiga, así menospreció Esaú la primogenitura.
Leí del verso 28 al 34 de Génesis 25. Entonces, cuando yo leo la historia de la primogenitura, que concluye en Génesis 27, con el engaño de Jacob, lo que le asegura la bendición de su padre Isaac, para Jacob, no para Esaú. El resultado es la pérdida de la herencia en Esaú, lo cual lo amargó a él. Ahora, estamos hablando en el término de que cuando nosotros nos precipitamos y empezamos a tomar decisiones basadas en nuestros instintos carnales, no basados en el hecho de lo que Dios ha mandado que nosotros debamos hacer. Por eso hay quienes pierden su bendición de primogénitos, porque empiezan, hermano, a tener una actitud demasiado carnal en la que le dan más importancia, y oiga cómo lo voy a decir, le dan más importancia a las cuestiones terrenales que a las cuestiones espirituales. Cuando usted lee la historia, viene Saúl y dice, yo igual ya me voy a morir, o sea, ¿para qué quiero la primogenitura? Olvidándose, y esto es algo bien impresionante, que la bendición de primogénito traía una doble porción. La bendición de primogénito conlleva una bendición de parte de Dios especial, de riquezas, de sobreabundancia. Pero nuestra carnalidad hace que nosotros ya no recibamos lo que Dios tiene. Si usted une este tema con lo que enseñamos el sábado, usted se va a dar cuenta de lo importante que es de dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Ahora, el tema se llama la senda del camino espiritual. Yo tengo que entender esto. Vamos al verso 38. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, oiga qué tremendo, la bendición que sale de la boca de Isaac. Le dice, entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en las grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Contrario a la bendición del primogénito, que es lluvia, no es lo mismo la lluvia que el rocío. O sea, iba a tener una bendición limitada. Hay quienes, debido a las decisiones erróneas que están tomando, hermano, están empezando, y oiga cómo lo voy a decir, están empezando a perder aquello que Dios había destinado para ellos, y están minimizando la bendición de Dios. Y sigue diciendo, sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y mataré a mi hermano. Verso 38 al 41. Ambos hermanos son culpables de lo que sucedió aquel día. Cuando yo logro ver esto y me voy a la Biblia en el Nuevo Testamento, y espero que me esté siguiendo, en Hebreos, y ahorita vamos a entrar al tema, eso es solo la introducción. En Hebreos hay un ejemplo de la clase de espiritualidad que es necesario que nosotros evitemos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, verso 15. Oiga lo que dice la Biblia. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire qué impresionante es esto. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahora, a mí me llama la atención que la Biblia lo que está diciendo acá
Está comparando a Esaú con un fornicario. Qué tremendo, ¿verdad? Con un profano. Solo porque se dio su primogenitura. Ahora, nosotros debemos huir de los métodos carnales para adquirir bendiciones. Nosotros debemos entender que tenemos que empezar a caminar por el Espíritu. Y hermano, yo creo que, ¿cuántos de ustedes han escuchado? Es que debes caminar en el Espíritu. ¿Usted ha escuchado eso? Es que debes ser alguien espiritual, ¿verdad que sí? Es que tenés que caminar en el Espíritu. Pero ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿qué es caminar en el Espíritu? O sea, ¿se ha puesto a pensar usted alguna vez lo que es caminar en el Espíritu? ¿Lo que es andar en el Espíritu? O sea, hermano, ¿qué significa que yo debo caminar en el Espíritu? ¿Me están siguiendo, mis amados hermanos? Si me levantan ahí la manita y así puedo saber si me siguen. Ok. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Gloria a Dios. Dice, es no dejarme llevar por los deseos de la carne. Sí y no. Porque eso es lo que uno rapidito piensa y dice, no, entonces yo lo que pasa es que voy a ser alguien que va a caminar en el Espíritu porque yo voy a andar matando la carne. Y está bien. Pero entonces si nosotros solo pensamos en eso, caemos en ser seres espiritualoides. Seres que nos volvemos religiosos. Porque no entendemos lo que la palabra de Dios enseña, que tiene que ver lo que es andar en el Espíritu. Decisiones fundamentadas en lo que agrada a Dios. Ajá. Pero ahora, ¿cómo mido yo mis decisiones? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ahora, acompáñeme a Gálatas capítulo 5. Ahora, note que la Biblia en Hebreos le pone un tag, una marca. Le pone como que un indicio de algo. Y aquí a Jacob. Esto es algo impresionante, hermano. Porque le dice que por haber vendido la primogenitura, él es alguien fornicario. Gálatas capítulo 5, ¿lo tiene? Dice la Biblia así. Gálatas 5, verso 16. Digo, pues, andad en el Espíritu. Esto es lo que decía Malen. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que cuando yo ando en el Espíritu, yo automáticamente voy a empezar a eliminar los deseos carnales que pueden venir a mi vida. Y mi mandato de parte de Dios tiene que ver con que yo entienda que en tanto yo me mueva basado en lo que el Espíritu de Dios manda, a mí no me van a gobernar ni los problemas, ni las angustias, ni las dificultades. Porque estas tres cosas son causadas por nuestra carne. Qué tremendo, ¿verdad? Ni problemas, ni angustias, ni dificultades. En el momento en el que yo decido que yo voy a derrotar, yo tengo que empezar a derrotar la concupiscencia de la carne mediante mi caminar en el Espíritu. Ahora, recuérdense que la concupiscencia son todos aquellos anhelos del corazón no satisfechos, buenos o malos, pero que no se adaptan al deseo del Espíritu de Dios. Ahora, miren qué tremendo es esto. ¿Cuántos tienen deseos? ¿Cuántos tienen anhelos?
Porque aquí lo que pareciera ser es que lo que la palabra de Dios requiere de nosotros, correcto, yo no voy a satisfacer los deseos de la carne, hermano. Y lo que la palabra de Dios me está diciendo a mí, acompáñame a primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 17. Dice el apóstol Juan: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto quiere decir que yo, como hijo de Dios, amado hermano, tengo que empezar a matar los deseos carnales y tengo que empezar a actuar como quien camina en el Espíritu. Mire, hay algo que yo tengo aquí y me ha estado haciendo meditar durante muchos días. Y realmente yo me pongo a pensar, hermano, ¿qué es lo que yo verdaderamente debiese hacer para que mi carne empiece a dejar de desear lo que no debe desear? Y empiece yo a entender que Dios lo que quiere es que yo comprenda, amado hermano, que Dios me está llamando a mí a ser alguien santo. Ahora, la primera de Juan 2:17. Mire qué tremendo es esto. Porque cuando la Biblia dice en Gálatas 5:16, andad, esa palabra andad, lo que significa, amado hermano, es seguir caminando continuamente. Seguir caminando continuamente. O sea, yo continuamente debo buscar el deseo del Espíritu. Debo hacerlo. Porque entonces así yo me voy a asegurar de que el deseo de Dios se va a empezar a cumplir en mi vida. Y yo tengo que comprender esto. Porque el deseo de Dios es que yo mate mis deseos carnales. Entonces el Espíritu Santo fue derramado en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 9 lo dice así. Ahora, mi tarea al derramamiento del Espíritu Santo sobre mi vida tiene que ver, y oiga cómo lo voy a decir, tiene que ver con que mi corazón debe responder y someterse momento a momento, paso a paso. ¿Sabe cómo es esto? Cuando usted se va al Antiguo Testamento, amado hermano, y usted lee la historia de cuando David recupera el arca del pacto que estaba en la casa de Obed-Edom, que el arca se había ido a la casa de Obed-Edom como consecuencia de que David había cometido un grave error, y era llevar el arca del pacto en un carro nuevo y con bueyes en lugar de llevarla en hombros de sacerdotes levitas. Y eso causó la muerte de Usa. Entonces viene David y dice, no, yo la devuelvo, y se la manda a Obed-Edom, y empieza a prosperar Obed-Edom. Y cuando David decide recuperar, porque David decide recuperar el arca, dice la Biblia que David empezó a hacer un desfile, y que David dijo, yo voy a ofrecer un sacrificio a Jehová antes de dar mi séptimo paso. Entonces él daba 6 pasos, y antes de dar su séptimo paso, sacrificaba un buey. Él estaba matando su carnalidad porque él no quería ofender nuevamente a Dios. Ahora, esto me habla a mí de que si yo voy a vivir en el deseo del Espíritu, si yo voy a andar en el Espíritu, porque hermano, mire, a veces nosotros decimos, eso es bien espiritual, pero ¿cómo me dices que es espiritual? Porque cuando te saluda te da la mano así y cierra los ojos. Hola vos. y hace, porque quieren así medir la espiritualidad. Hola vos. Y creen que ese es el deseo de Dios, y eso no tiene nada que ver con ser espirituales, hermano. Ahora, hay un modelo bíblico para medir si yo estoy caminando de una manera espiritual. Por eso le di los ejemplos al principio de Moisés y Aarón. Le di los ejemplos de Saúl. Le hablé de Esaú y Jacob.
ahora yo tengo que entender cuál es el deseo de Dios para caminar en el modelo del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer yo? Dice la Biblia en Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, tú tenés una batalla constante. El Espíritu Santo te capacita, pero hay una batalla constante. Ahora, ¿cuáles son las cosas bíblicas que yo debo hacer para saber si estoy caminando como alguien espiritual? ¿Qué es lo que la Biblia me manda a mí a hacer? O sea, esos no son los 5 consejos de Eric para que camines espiritualmente. Estos son lo que la Biblia dice. El primer punto que yo debo entender es que yo necesito, o sea, usted quiere saber cuál es la senda para caminar espiritualmente, es que usted tome esta ruta. Pero el caminar esta ruta, si usted lee Gálatas 5:16, si usted lee 1 de Juan 2:17, tiene que ver con matar la carne. Tiene que ver con que usted entienda, hermano, que su carne va a sufrir. Y aquí no se trata de ser religiosos. Entonces, punto número 1, yo debo meditar en la palabra de Dios. Muchos versículos dan fe sobre la importancia de las Escrituras. Josué 1:8, Salmo 19:7, Salmo 119:97. Ahora, mire qué impresionante es esto. No vamos a leer esas citas, esas las lee usted cuando lleve su proceso de fijación en la palabra. Porque después de cada enseñanza usted debiese ver un proceso de fijación, ir y ver, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí. Ahora, si yo lo que quiero, hermano, mire lo que dice esta versión. ¿Qué versión es esta tú? VHTI, otra vez. ¿Cuál es esa? Los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu, y así no se dejarán arrastrar por desordenadas apetencias humanas. Mire qué terrible esa versión. Eso dice Gálatas 5:16 en esta versión. Los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias. O sea, el Espíritu, y está con mayúscula la palabra Espíritu, o sea, se refiere al Espíritu Santo. Y así no se dejarán arrastrar por desordenadas apetencias humanas, porque las desordenadas apetencias humanas están en contra del Espíritu. Qué terrible es esto. Entonces, la manera de sojuzgar lo que dice ahí, que es una batalla en la carne, hermano. O sea, usted constantemente está batallando con un pensamiento, con ira, con orgullo, con petulancia. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Acompáñeme al Salmo 1. Mire qué tremendo es esto. Yo necesito entender que la carne no debe gobernarme. Y necesito entender que la única manera de sojuzgar la carne es haciendo lo que la Biblia dice que debo hacer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Jehová está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Y yo aquí voy a poner una paráfrasis por mí. Y debido a que medita en su palabra de día y de noche, énfasis del predicador, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Quiero ser alguien que camine según el principio espiritual. Necesito meditar la palabra. El salmista dice, el elemento crucial de la lectura diaria de las Escrituras, y no es solo leerlas, es meditar. Hoy le voy a dar un ejemplo de lo que es meditar. Porque meditar no es ponerse, no. La figura tal vez más precisa de meditar. ¿A cuánto les gusta el té?
Rico, vos, Andrés, al fin te conozco, Dios te bendiga. Ahora mire qué tremendo, el té, un té de mate. Pues mire, si usted toma un té, si usted solamente pone el té así, el agua no se va a impregnar del té. Mientras usted es una taza de agua, la palabra es esa bolsita de té. Mientras usted más sumerge la palabra en el agua, así justo, como está haciendo Malen. Mientras usted más sumerge el té en el agua se va a impregnar más del té. Entonces meditar en la palabra de Dios es como la inmersión de esa bolsa de té en la taza. Mientras usted más, por ejemplo, si usted mañana, mire, si usted mañana agarra y dice, bueno, yo voy a leer el Salmo 1. Si usted lee 5 salmos diarios, en un mes ya leyó todos los libros de los salmos. Si usted dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ok, si yo quiero ser alguien espiritual, me tengo que alejar del consejo de los malos. Me tengo que alejar de la silla del escarnio. Ahorita ya es más fácil, ¿verdad? Porque usted está encerrado en su casita, o los que tienen que salir a trabajar, tal vez aún tienen que ver y decir, no, si aquí están haciendo escarnio de alguien, mejor me voy. Si están haciendo escarnio del señor presidente, mejor me voy. Porque eso no te va a hacer alguien espiritual. El verdadero éxito de meditar en la palabra de Dios es pensar profundamente en las Escrituras. No solo un momento, sino constantemente durante el día. El fruto de meditar en la palabra va a hacer que tú vas a empezar a actuar según la palabra. Mientras yo más medito, la palabra me es un cerco. Me empieza a cercar, empieza a hacer que yo no me desvíe. Punto número 1, medita en la palabra. Esa es una persona espiritual que cuando tú le hablas, lo que salen son versículos. Te empieza a hablar y decir, no, mira, es que la Biblia dice tal cosa. Es que yo creo que la palabra de Dios, es que la palabra cita tal cosa. Es que lo que me estás diciendo está en la Biblia. Es que lo que tú pensás, aquí está, mira, aquí hay un versículo. Yo leí la vez pasada, porque de repente lees, pero no se te quedan los versículos. Y está bien. Pero la palabra va a empezar a brotar. ¡Qué bendición si tú puedes citar el versículo! Salmo 1 del 1 al 3 dice así. Eso es maravilloso. Pero mientras más se te impregna, tú vas a empezar a ser alguien más espiritual, porque la palabra va a sojuzgar el deseo de la carne. Tú te vas a recordar y vas a decir, oh, la Biblia dice que no me debo sentar en silla de escarnio. La Biblia dice que yo debo encontrar de la palabra mi delicia, debe ser mi delicia, debo anhelar leer una porción diaria, porque eso empieza a sojuzgar el deseo de tu corazón, tu carne. Ser espiritual no tiene nada que ver con esas actitudes religiosas de hablar así quedito. Hola hermanos, Dios les bendiga. Dios te bendiga a vos. Eso no es ser espiritual. Ni de impostar la voz cuando hablas. Es meditar en la palabra. Punto número 1, medita. Medita. No solo la leas, medítala. Punto número 2, que tu corazón se fije en Dios. Oiga lo que dice el salmista en el Salmo 57:7. Ojo, usted tiene que tener cuidado, porque la mayoría dicen, como dice David en el Salmo, pero no todos los salmos los escribió David. Aún Moisés escribió salmos. Pero bueno, eso es otro tema. Salmo 57:7. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré alabanzas. Qué tremendo es esto. Si yo quiero ser alguien espiritual, debo fijar mi corazón hacia Dios. Debo entender cuál es el deseo de Dios. Oiga, hermano, es bien fácil. Correcto.
Tenemos que empaparnos, impregnarnos. Pero oiga lo que Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto. Romanos 12. O sea que yo voy a empezar a experimentar que mi mente se va a desadaptar, que yo voy a ser separado. Que eso es ser espiritual, que yo empiezo a salir de la media de la humanidad, que yo no adapto mi mente. Ahora, ¿quiere saber usted cómo debe disciplinar su mente para que pueda ser renovada y enfocada en Dios? ¿Cuántos tienen problema para enfocar su mente en Dios? ¿No le pasa a usted que cuando está orando le empiezan a venir los pensamientos? No hice tal trabajo, no lavé la ropa, ya empezó la lluvia, se va la ropa, ¿verdad? Yo escuché un consejo de una predicadora una vez que dijo: cuando a usted le empiece a venir todas esas cosas, sepa que es el diablo que lo está distrayendo. Entonces dígale al diablo, dijo esta predicadora: diablo, te voy a contratar como mi secretario y me vas a anotar todo lo que me querés decir, y cuando termine de orar me lo recordás. Entonces su mente va a empezarse a fijar en Dios. Pero la Biblia dice algo que yo tengo que entender. Porque el máximo problema de los cristianos es que no se logran enfocar en Dios y empiezan a pensar otras cosas. Oiga lo que dice la Biblia: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es. Proverbios 23:7. Lo que tú pensás, lo que tú pones en tu mente y baja tu corazón, ese sos tú. Entonces, para tú enfocarte en Dios, tú debes entender que lo que preocupa a tu mente va a determinar tus metas. Lo repito. Lo que preocupe a tu mente va a determinar tus metas. Tú te enamoras de aquello hacia lo cual te inclinas. Si tú te pones a pensar, el deseo del corazón de Dios es que tu mente se fije en la meta espiritual y que no se adapte a este mundo. Porque si se adapta a este mundo, cuando tú menos te des cuenta, vas a empezar a hacer las cosas que este mundo hace y vas a estar en serios problemas, amado hermano. Si tú renovas tu mente y tu mente está fija en Dios, sin duda vas a andar en el Espíritu. Porque el que tu pensamiento esté fijo en Dios va a provocar que tú te abstengas de hacer cosas que ofenden a Dios, porque vas a tener un cerco. Yo te he explicado varias veces, Cantar de los Cantares dice: eres un huerto cerrado, amada mía, un huerto cerrado con espinos. Quiere decir que la iglesia está rodeada por como una corona de espinas, con dos objetivos. Cuando tú querrás salirte de ese cerco, te vas a lastimar. Entonces te vas a recordar que no te perteneces. Pero cuando algo trate de entrar en ese cerco, también se va a lastimar y va a salir huyendo. Porque el Señor va a velar por ti. Ahí es en donde entra la importancia de que nosotros caminemos en el Espíritu. Ahora debes empezar a preguntarte: ¿tengo una costumbre? ¿Tengo la necesidad de leer la palabra día a día o no? Si no, no andas en el Espíritu. Número 2, ¿tengo mi mente fijada en Dios? Yo todo lo que hago, lo hago anteponiendo a Dios. Yo puedo decir, como dice la Biblia, no digáis mañana iremos o vendremos. Más bien decid, si el Señor quiere, mañana iremos. Si tú antepones siempre si el Señor quiere. Nosotros tenemos un serio problema, y es que no esperamos las respuestas de Dios.
¿Cuántos de nosotros oramos? Y oramos, no voy a poner tiempos, pero va a ser una figura lo que voy a decir. Oramos 5 minutos por un asunto. Usted va y se postra y dice, voy a consultar con Dios. Y entonces usted se postra y ora, Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? Gracias, Dios. Se levanta y dice, ya oré, ya puedo hacer lo que mi corazón deseaba. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo esperaste la respuesta de Dios? Cometemos ese grave error muchas veces y creemos que por haber ido a presentar en un altar a Dios algo, ya tenemos la aprobación de Dios. Yo te enseñé hace varios meses, el respaldo de Dios no implica la aprobación de Dios. Alguien puede estar actuando con el respaldo de Dios, pero no con su aprobación. Sigamos adelante. En lo que tú fijas tu mente, a eso te vas a inclinar. Para andar en el Espíritu, debes empezarte a inclinar delante de Dios y no ante otros dioses. Cabal, Eclesiastés 18. El que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco lo morderá una serpiente. Hay otra Biblia que dice, el que tiene aportillado su vallado, lo muerde la serpiente. Empezá a analizar, hermano. Te voy a hacer una pregunta antes de pasar al tercer punto. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué razón entre las armas de guerra del pueblo de Israel, según la instrucción de Dios, había una instrucción de que cada uno de los hombres del pueblo de Israel, entre sus armas de batalla, debían llevar una estaca? ¿Te asusta pensar por qué? Hermano, de plano por Drácula. No, hombre, hermano. ¿Sabes por qué era una estaca? ¿Sabes por qué era necesaria una estaca? Porque el pueblo de Israel tenía que ir a hacer sus necesidades, tenían que ir a defecar fuera del campamento. Pero para poder defecar tenían que abrir un hoyo con la estaca y enterrar su excremento para que nadie se contaminara con él. El que anda en el Espíritu siempre carga una estaca para clavar sus inmundicias delante de Dios y que nadie más se contamine. ¿Andás en el Espíritu o no andás en el Espíritu? Hermano, sean espirituales. Sí, yo soy espiritual, hermano. ¿Y cómo me lo demostrás? Ahora usted tiene un checklist. Número 3, tu comunión con Dios en la oración. Mire qué tremendo es esto. Ahorita mucha gente está angustiada. Yo ayer tuve un lapsus de angustia. Yo quiero orar. Y luego de orar encontré reposo en mi corazón. Porque el Señor me recordó 1 Pedro 4:7. Eso es un mandato. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Qué tremendo. Esto quiere decir que cuando yo estoy estudiando la Biblia, hermano, usted tiene que tener un tiempo de estudio de la Biblia. Hermano, ¿y cómo estudio la Biblia? Mire, muchas veces he tratado de dar un curso de cómo estudiar la Biblia. La otra vez traté, pero a los cursos de cómo estudiar la Biblia pocos se anotan. Pero si yo estoy estudiando la Biblia, debe haber un principio en el cual mientras yo estudio, yo empiezo a orar para que Dios me dé la revelación de su palabra. Entonces va a llegar el momento en el que la oración empieza a ser indispensable para que yo empiece a caminar según lo que el Espíritu me dicte que yo tengo que hacer. Ahora, la Biblia habla de que el adversario, el diablo, anda como un león rugiente. Y 1 Tesalonicenses 5 dice que yo debo orar sin cesar. Yo debo orar sin cesar. Cuando tú oras,
Yo tengo que entender algo. Cuando tú oras, tú vas a caminar según lo que Dios quiere. Oiga lo que dice esta Biblia. Otra vez la misma versión que le gustó aquí a mi hermana. Se aproxima el final de todas las cosas. Sean por tanto juiciosos y sobrios para que puedan dedicarse a la oración. Hermano, o sea, aquí tengo que renunciar a mi trabajo y orar. No es eso lo que dice el verso. Lo que el verso dice es, usted necesita apartarse de todo el ruido y dedicarse a orar. ¿Sabe usted por qué la gente fracasa en lo que hace? ¿Sabe usted cuál es el secreto del fracaso? Estamos hablando de cristianos, ¿verdad? El secreto de todo fracaso es la falta de oración. Eso está bueno para un tweet. El secreto de todo fracaso es la falta de oración. Jacob había empezado a fracasar. Dios tuvo que poner a Jacob y lo hizo entrar en temor hasta que Jacob entendió que lo que tenía que hacer era ir y orar. Esto es algo tremendo. Cuando usted lee Génesis 31:40, no lo vamos a leer ahorita, a menos que alguien lo quiera poner ahí. Cuando usted lee Génesis 31:40, dice la Biblia que Jacob se estaba congelando, se consumía en su corazón. Pero tuvieron que pasar 20 años para que él empezara a orar como era debido. Y entonces él hace una oración a Dios. Cuando Jacob luchó, fracasó. Y cuando Jacob oró, prevaleció. Esa es la razón por la cual la pelea de Jacob con el ángel, se lo he enseñado muchas veces. Jacob no peleó con el ángel con su espada. Jacob peleó con el ángel. Eso está en el libro de Oseas. Oseas habla de cómo fue que Jacob peleó con el ángel. Y dice que Jacob peleó con el ángel con toda oración, súplica y ruego. Y así desprendió su bendición. Jacob tuvo que llegar a un lugar llamado Jaboc. Jaboc significa el lugar donde me vacío. Eso está en Génesis 32:9. Tuvo que llegar a un lugar donde Jacob se tuvo que vaciar de lo que él sentía. Tuvo que sacar ahí todo lo que él sentía dentro de su corazón. Tiene que llegar el momento en el que todos nosotros busquemos nuestro Jaboc. El lugar en donde nuestra alma se va a derramar delante de la presencia de Dios para que venga la ayuda de Dios. Si no te vacías, Dios no te puede ayudar. Yo tengo que entender esto. Si yo no me vacío, ¿quiere saber si usted está siendo alguien espiritual? Empiece a preguntarse si usted está confiando en sus fuerzas. Si usted está creyendo en las proyecciones que usted hace. Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Oiga, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Estamos aprendiendo algo hoy. Yo tengo que entender esto. Yo tengo que vaciarme de mi propia prudencia. Yo tengo que vaciarme. Yo tengo que llegar a mi Jaboc. Jacob en Jaboc se vacía. Yo me debo vaciar. Dios mío, tengo que entenderlo. ¿Tú sabes cuál es tu posición en Cristo? O sea, hermano, la gente mide a los espirituales por cómo hablan. Hermano, es triste, y hoy lo hablaba yo con un pastor, es triste que haya gente que no logre entender
que hemos sido llamados a tener una comunión con Dios antes de tener comunión con los hombres. Porque si tú tenés comunión con los hombres antes de tener comunión con Dios, lo único que vas a hacer es alimentar la carnalidad en aquellos con los que tú te reunís. ¿Cómo hago yo para que los deseos de mi alma sean menguados? Tú y yo tenemos una obligación. Ya Dios nos dio su salvación, que no fue gratuita. A Dios le costó la vida de su Hijo. Cara. Ahora yo tengo una obligación. 1 Pedro 2:11. Y si alguien me ayuda con Romanos 13:14. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y la única forma de abstenerme es llevando una vida de oración, en la que yo me vacío delante de la presencia de Dios. Yo tengo que entender esto. Yo tengo que entender que el deseo de Dios es que yo sea alguien espiritual. Yo tengo que entenderlo. Oiga, Romanos 13:14. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis, oiga qué terrible, no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Esta es la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Me gustan más las Américas. Que yo no debo pensar en proveer para las lujurias de la carne. Y la única manera de no pensar en eso es constantemente orar. Ora. ¿Quieres ser alguien espiritual? Ora. Yo tengo que entender esto. El deseo de Dios es que yo ore, que yo clame, que yo gima. Ahora, tal vez yo te preguntaría, ¿qué tan espirituales estamos siendo si nos pasamos este checklist? Si yo vivo como discípulo, ¿te recuerdas que el discípulo es el que aprende? Siempre aprende. El discípulo no deja de aprender, siempre aprende. Si yo soy un discípulo, yo voy a seguir un patrón de andar en el Espíritu. Dios mío, yo lo tengo que entender, amado hermano. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Ya llevamos 3 o 2. ¿Cuántos llevamos? 3, ¿va? Gracias. Ahora mire esto. Ahora mire. ¿Para qué se hizo cristiano usted? ¿Por qué se hizo cristiano? Ay, bueno, yo me hice cristiano porque quiero ser salvo. Bueno. Yo me hice cristiano porque entendí que mi vida era una desgracia, hermano. Nada me llenaba. Quizás lo tenía todo, pero nada me llenaba. Uno de estos días vamos a poner a que comparta a David y que él nos cuente su testimonio. Cabal escribió ahorita ahí, para dar un sentido eterno a la vida. No para vivir, hermano, perdóneme. Si yo hubiese aceptado al Señor en mi corazón para vivir solo 70 años, ¿para qué? Mejor vivir eternamente. Ahora el tema es, mientras tú vivís en el Espíritu, aparte de hacer esas 3 cosas que me estamos enseñando, hay una 4. Tenemos que levantar y restaurar a otros. Y aquí
es en donde la cosa se pone color de hormiga. En nosotros normalmente reina el individualismo y el aislamiento. Y estamos tan aislados que nos es imposible ver la necesidad de los otros. Imposible. Cuando yo entiendo esto, Dios me dio a mí una responsabilidad como cristiano. No solo como ministro. O sea, esto no es una responsabilidad solo de los pastores. Cada oveja tiene esta obligación. Claro. Usted y yo debemos tener cuidado. Pero oiga, cuando no vamos a leer ahora todos los versículos, pero para que en su estudio posterior usted sepa cuál es la guía de la relación entre hermanos, lea Gálatas 6 del 1 al 6. Esa es su obligación y mi obligación respecto a cómo llevar mi relación con mis hermanos. Porque Pablo, aparte de exhortar a huir de las obras de la carne, aparte de hablar de cultivar el fruto del Espíritu, aparte de todo eso, Dios nunca quiso que nuestro caminar fuera pensando solo en nosotros. Tenemos mala la definición de la palabra hermano, Jorge. Sí. Porque creemos... bueno, yo al menos a veces pensaba. Sí. Eso lo que estás diciendo es tan cierto, vos. Oiga lo que dice Pablo. El primer elemento de cómo caminar espiritualmente, según Pablo. Oiga, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estamos diseñados para levantar o restaurar a hermanos que puedan haber pecado. ¿Eres espiritual? ¿Qué haces cuando te enteras de que un hermano pecó? Qué tremendo, ¿verdad? No, hermano, me puedo contaminar. Casi lo queman, vos. Justo. Yo siempre he dicho, el ser humano es malo, pero los cristianos somos bien pura lata, hermano. Somos el único ejército que deja tirados a sus soldados caídos y no regresa por ellos, por temor a contaminarnos. Yo siempre he dicho, la iglesia no sabe tratar con el pecado. Pero es porque quizás ahora entiendo un poco más. Quizás es porque no conocemos cómo cultivar una vida espiritual. Tú no fuiste dejado, hermano, perdóname. Si cada mensaje, y esto lo mencioné el miércoles de la semana pasada, pero si cada mensaje no lo vivimos, solo nos estamos llenando de información. Y al Señor, ya te dije la otra vez, en el cielo no hay puertas árabes, hermano. No las hay. No van a entrar los cabezones. La palabra hay que ponerla por obra. Ya voy a dar un tiempo a preguntas, porque ¿cuánto tiempo llevo, hermano? A ver. Ya se me fue el tiempo. Dios mío, no sentí. Un principio más.
Quiero ver. Sí. Discipulados para discipular vos. Pero fíjate vos que en Lucas 24, dice que el evangelio consiste en predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando predicas arrepentimiento y perdón, Mateo 28, toma efecto. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que se está haciendo un montón de discípulos, pero no se les lleva a que se arrepientan. Ajá. Terrible, ¿va? Impresionante. Pero por eso, si yo soy espiritual, hermano, ¿por qué quiero solo para mí? ¿Por qué no siembro? O sea, cuando usted le da su tiempo a alguien, usted le está dando vida, hermano, de su vida. Y a veces no queremos. Qué terrible es esto. Yo después de oír a algunas hermanas que dan disertaciones bien elocuentes, ya hasta pena me va a pararme aquí en el micrófono. Pero, Dios mío, o sea, ahorita me tocó a mí, ¿va? ¿A qué nos está llamando Dios? A dar. Hermano, dé. Enseña a la gente a ser humilde, siendo usted humilde. ¿Cómo va tu test de espiritualidad? Ok. Quiero dar un tiempo a preguntar.